Buen día, muchachos. Les saludo el profesor Henry Echa. Vamos a seguir con los temas de literatura. Vamos a seguir con la línea de tiempo, desarrollando tema por tema. Y hoy nos toca hacer el modernismo, ¿no? El modernismo literario en el Perú. Eh, Sabemos que el modernismo viene después del realismo. En tal razón, para entender un poco el modernismo, hay que recordar qué pasaba en el realismo. Hay que recordar que el realismo era una forma de literatura, ¿no? En la cual los escritores de la época retrataban o describían, ¿no?, la realidad de una sociedad. En este caso, en el Perú coincidía básicamente con la Guerra del Pacífico, ¿no? Escritores como Clorinda Mata de Turner, Mercedes Cabello y el gran maestro Manuel González Prada, ¿no? El realismo consistía en eso. Ojo, que el realismo provenía de Europa. Antes del realismo está el romanticismo y en el Perú está básicamente desarrollado por el señor Ricardo Palma. También el romanticismo proviene de Europa, ¿no? El modernismo, como lo voy a explicar más adelante, el modernismo es una corriente literaria netamente o básicamente o elementalmente hispanoamericana, es de América, ¿ya? El modernismo es netamente americano, nace en el continente americano y busca renovar, ¿no? Busca renovar la estética de la literatura. Vamos a ver un poquito qué cosa es el modernismo, ¿ok? Ese es el tema de hoy, el modernismo. Es decir, la modernidad de las letras, ¿no? Porque se moderniza, así como se moderniza de repente un celular, ¿no? Porque hasta hace unos 10 años había un tipo de celular, se ha modernizado y tenemos pues, ¿no?, unos celulares un poco más modernos, las ropas también se modernizan, ¿no? Se moderniza la televisión, hasta nuestra forma de hablar, el lenguaje, en cierto sentido, también se moderniza. Utilizamos palabras que antes no existían, ¿no? Como por ejemplo chatear, hasta hace 20 años no existía esa palabra. Por tanto, la literatura también se va a modernizar, ¿ya? Y a este modernismo, perdón, a esta modernización de la literatura se le va a llamar el modernismo. Ya vamos a ver un poco el modernismo. ¿Qué es el modernismo? Dice, es el primer movimiento artístico literario que surge en América, claro, como te decía, ¿no? Esa es una, vamos a llamarla así, es una característica muy importante y muy notoria. Siempre en los exámenes de admisión preguntan esto, ¿no? Cuando llegan al tema del modernismo. ¿Dónde y cuándo nace el modernismo? Nace aproximadamente a fines del siglo XIX. Otros dicen que nace en 1888 con la publicación de Azul en Chile, ¿ya? Bajo el autor, el más grande exponente de esto, ¿no?, que es el señor Rubén Darío. Eh, Surge a fines del siglo XIX y dura hasta 1920, aproximadamente, ¿ya? Aproximadamente. Profesor, contexto histórico quiere decir qué pasaba por aquel entonces, ¿no? Hay que recordar que España pierde sus últimas colonias, ¿no? Cuba, Puerto Rico y Filipinas, por ahí también. También empiezan a modernizarse los países, ¿no? Nótese que a inicios del siglo XX empieza pues la radio, la televisión, el cine mudo, etcétera, ¿no? Todo ese contexto va a abarcar nuestro querido modernismo. Seguimos. Y influencias. Influencia quiere decir de dónde tomas tú la idea, ¿no? Es una palabrita muy conocida hoy en día. Las personas utilizan esto que se llama el término influencer, ¿no? Viene de otra lengua, que lo hemos castellanizado o lo estamos castellanizando. Profesor, ¿qué cosa es influencia? ¿Quién influyó o quiénes influyeron al modernismo? Básicamente, ¿ya?, fueron influenciados por dos escuelas francesas, repito, por dos escuelas francesas, el parnasianismo y el simbolismo. Ambas escuelas
netamente francesas. ¿Ya? Recuérdalo, eso es un dato muy, muy importante. El simbolismo, pues, utiliza mucho los símbolos, la musicalidad, y el parnasianismo, ¿no? Es el arte por el arte, ¿no? El parnasianismo es hacer poesía con un lenguaje exquisito, con un lenguaje elevado, y siempre muy riguroso. Vamos a seguir. Características del modernismo. El modernismo tiene muchas características, tiene muchas. Te he puesto, vamos a hacer las principales, ¿ya? La principal característica del modernismo es esta, el efecto musical, ¿no? Si tú lees poemas modernistas, por ejemplo, te voy a mencionar algunos chiquititos. Pablo Neruda tuvo una época o una etapa modernista, ¿no? Donde los poemas tenían musicalidad. ¿Qué es musicalidad, profesor? Es cuando unos versos suenan bien, tienen cadencia, ¿no? Las canciones que uno canta, valga la redundancia, tienen cadencia, suenan bien. Coge cualquier canción, cántala y va a sonar bien. Quita de tu cabeza los instrumentos musicales y léela, va a sonar bien. Pablo Neruda, en su etapa modernista, hizo 20 poemas de amor y una canción desesperada, con 18 años. Y escribió más o menos, me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Suena bien, musicalidad. Otro poemita. Pude escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puede escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, y el verso acalla al alma como el pasto al rocío. Eso suena bien, tiene cadencia, ¿no? Eso buscaban los poetas modernistas, un efecto musical que tenga ritmo, ¿ok? Vamos a seguir. Una renovación literaria. Claro, aquí los poetas modernistas proponen, ¿no? Eh, el amor por su tierra, proponen el amor por el continente. Muchos de los poemas comienzan a hablar de la selva, por ejemplo, la selva que tenemos en nuestro Perú, la selva que tiene Brasil, ¿no? O las playas o esas tierras maravillosas que hay en Centroamérica. De eso comienzan a hablar los poetas, hay una renovación literaria. Antes los poemas estaban dirigidos básicamente a la mujer, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del romanticismo, ¿no? Carlos Augusto Salaberry. Pero aquí no, aquí ya se hace un poema a la tierra, un poema al paisaje, ¿no? Se utiliza mucho esto. Hay uno que otro poema a la mujer. Vamos a seguir. Destacó la poesía usando como recurso la belleza y la originalidad en temas exóticos e irreales. Profesor, ¿de qué habla eh, la poesía modernista? Usted me ha dicho que desarrolla pues poemas, crea poemas en función, ¿no? En función eh, a la tierra, al paisaje, al continente americano, sí, pero siempre, siempre, ¿ya? A veces los poetas usaban recursos fantásticos, ¿no? Si tú lees la poesía modernista, eh, vamos a encontrar elementos, por ejemplo, mitológicos, ¿no? Nos hablan de mitología. Por eso es que aquí dice temas exóticos, ¿no? Nos hablan de mitología, nos hablan también de paisajes, no necesariamente al nuestro. Por ejemplo, José Santos Chocano, ¿no? Que es el poeta más representativo del Perú, puede escribir poemas no necesariamente al Perú, lo puede hacer poemas destacando, por ejemplo, la belleza de Guatemala. Rubén Darío, que es el máximo exponente, ¿no? Él puede hacer poemas donde
rescata el paisaje, por ejemplo, la selva de Brasil, ¿no? A eso se refiere cuando dice destacó usando recursos de la belleza y la originalidad en temas exóticos. ¿Ok? Vamos a seguir. Utiliza imágenes sensoriales en las que eh, expresan color las palabras. ¿Cómo es eso, profesor? Un ejemplito. Si yo puedo decir, por ejemplo, estoy besando tus besos azules. Pero, profesor, el beso no tiene color, pero le puedes poner. Eso se llama cromatismo. El cromatismo es una característica muy importante en el modernismo. ¿Ok? Lo que tú lees en este pequeño círculo, que se utiliza imágenes sensoriales en la más alta expresión del color de la palabra. Eso se resume en el cromatismo. Muchas veces utilizan colores, ¿no? Para referirse a algo y darle una nueva sensación. Por ejemplo, si yo digo, eh, aquella muchacha tuvo la mirada oscura y negra. Se refiere pues a tristeza, ¿no? Se refiere a tristeza. Eh, los modernistas escribían de esta manera y así construían imágenes, ¿no? No es necesario que tú veas a una muchacha eh, en una pared, una muchacha, perdón, con unos ojos negros, ¿no? Basta con que tú leas y la muchacha tenía la mirada triste y muy negra. Entonces en tu cabeza se va construyendo ciertas imágenes, ¿no? De tristeza, de dolor, de nostalgia. A eso se refiere. Ellos crean muchas imágenes, ¿ok? Ese es el modernismo. Ahora vamos a pasar a los representantes. Profesor, ¿cuántos representantes hay en el modernismo? Hay muchísimos, ¿no? Por el lado, por ejemplo, de Perú está José Santos Chocano. Eh, Vamos a tener también a nuestro amigo aquí, Rubén Darío, que es el más importante, ¿no? Vamos a ver qué nos trae nuestro amigo Rubén Darío. Eh, Él es de Nicaragua, ¿ya? Es el escritor más importante del modernismo, pero, ¿ya? Nuestro amigo es el máximo, ¿no? Es el más importante del modernismo eh, hispanoamericano, pero hay otros, ¿no? Como por ejemplo Walt Whitman. Todo esto es América. ¿Quién es el máximo exponente? Rubén Darío. Específicamente, Rubén Darío su poesía gobernó Centroamérica. En el norte estaba Walt Whitman, ¿no? Un escritor estadounidense con sus obras Hojas de hierba, ¿no? Canto a mí mismo. Y más al sur estaba un peruano, orgulloso, ¿no? José Santos Chocano. ¿Ah? Vamos a hacer un poco de más importante de todos, Rubén Darío, solo un poco, porque más adelante lo vamos a ver a plenitud en otros, de acá pues un par de meses. ¿Ya? Él es de Nicaragua, es el escritor más importante del modernismo, ¿no? Le decían el niño poeta a este señor. Sus obras más importantes, ¿no? Azul, Prosas profanas, Canto de vida y esperanza. Profesor, si me preguntan, ¿no? ¿Con qué obra se inicia el modernismo? Tú tienes que decir Azul, pues, ¿no? Azul. ¿Y en qué país? De repente estás pensando, profe, en Nicaragua. No, el modernismo nace en Chile, si es que asumimos que el modernismo nace con la obra azul. Lo que pasa es que cuando Rubén Darío publica su obra en Chile, no en Nicaragua. Por tanto, se dice que ahí empezó el modernismo, ya en el año 1888. Versos de Rubén Darío, mira que te he puesto algunos versitos de Rubén Darío, ¿no? Son muy lindos. Prosas profanas, tienen versos hermosos.
cópialos y luego los puedes pegar en tu muro, en vez que estés haciendo TikTok. Ese fue nuestro amigo Rubén Darío. Ahora vamos a ver a un peruano. ¿Ah? Vamos a ver la vida de nuestro gran y querido José Santos Chocano. Chocano era un buen poeta, era un excelente poeta para la época. Tenía, me parece, por lo que conozco, dos pequeños defectos. El primero es que apoyó a dictaduras, ¿no? Apoyó a dictaduras que luego van a sembrar una imagen pésima de él, ¿no? Eh, Chocano siempre estuvo rodeado pues de enemigos por su alto ego. Ese es el segundo punto. Chocano tenía un ego increíble, ¿no? Él decía que eh, él es eterno, él es eterno. Él decía eso, yo soy eterno. Cuando él muere, no lo entierran así, en horizontal. Él está enterrado, o bueno, está así. Su tumba está así, está de pie. Por eso él decía que iba a ser eterno, y claro que lo fue. Es eterno, hasta el momento. ¿Ya? Como te decía, Chocano pues estuvo muy vinculado a las dictaduras, ¿no? A la de Estrada Cabrera, por ejemplo. ¿Ya? Pero fuera de ello, a- abordando solamente la literatura, es un tipo muy, muy interesante y muy bueno en su poesía. Esa es la foto de nuestro amigo Chocano. Chocano era llamado el cantor de América, ¿ya? Leguía, ¿no? En el gobierno de Leguía, pues, eh, va a conseguir dicho nombre, el poeta de América o el cantor de América, ¿no? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje, dice, ¿no? También es el hijo predilecto de la ciudad de Lima, ya conocido por esos dos nombrecitos. Muy importantes, son preguntados en los exámenes de admisión, tanto en las universidades nacionales como privadas, el cantor de América. Vamos a ver un poquito de la vida de nuestro amigo Chocano, ¿no? Sabemos que es el líder indiscutible del modernismo peruano y durante, como te decía, durante el gobierno de Leguía fue considerado pues un poeta nacional, fue considerado pues el cantor de América, ¿no? Su poesía está llena de musicalidad, que ya te expliqué, de color, cromatismo, ya te expliqué, y grandilocuencia, ¿no? Un tipo muy prolífero. Él estudió en San Marcos, ya estudió letras, pero a la paralela, a los 14 años yo estaba en San Marcos, pero a la paralela hacía cursos de matemática, ¿no? Este tipo fue bueno para ambas cosas, para los números y para las letras, cosa que es muy difícil hoy en día, ¿no? Yo, por ejemplo, soy bueno en letras, pero en números, mejor sigamos. Ah, me olvidaba el otro punto, ¿no? Le canta a la belleza del paisaje americano y a su historia. Más adelante te voy a poner un poemita de nuestro amigo Chocano para que entiendas, ¿no? Cómo es que eh, él desarrolla este tema del americanismo y la historia de nuestro continente, de América. Sigamos. Su vida en versos. A ver, te he puesto acá un poemita, ¿no? Él mismo escribió, dice, yo no jugué de niño, por eso siempre escondo ardores que estimulo con paternal cariño. ¿Mm? Triste ese poema, ¿no? Nadie comprende, nadie, lo viejo que en el fondo tiene que ser un hombre que no jugó de niño. Es un poco de la realidad que muchos pasamos, ¿no? O que muchos pasan. A veces no disfrutamos de niñez y pues eso se va a reflejar en la adultez, ¿ya? Los demás versitos también hablan de lo mismo, ¿no? Y yo, que no fui niño, me decidí a ser hombre. Interesante, ¿no? Yo que no fui niño y me decidí a ser hombre. Antes de tiempo supe del calabozo oscuro y el pan amargo y duro, pero dejé mi nombre escrito en las letras rojas sobre la cal del muro.
Muy triste, ¿no? Nos hace ver cómo nuestro amigo Chocano eh, luego lo va a reflejar en sus poemas, no solo en este, en muchos otros poemitas, ¿ya? Quiere decir que necesitaba, ¿no? Era hambriento el ego, necesitaba reconocimiento, y acá lo podemos notar. Obras, ¿no? Tenemos Fiat Lux, Primicias de Oro de Indias, Iras Santas, Canto del Siglo, y la obra más importante es la que se va a publicar en el año 1906, Alma América. Y dentro de Alma América hay un poemita que se llama Blasón, que es uno de los más importantes en el modernismo hispanoamericano. Ya no hay que olvidarse de eso. Él hace Alma América y dentro de Alma América está un poema que se llama Blasón. ¿Cómo era la poesía de Chocano? La poesía de Chocano era descriptiva, básicamente. Entonces él describía los paisajes americanistas, el paisaje o el amor a la tierra, en este caso el Perú. Hablaba también de la selva, ¿no? De las grandes cordilleras, ¿ya? Y de la gloria de los militares. Hay que recordar que estamos en el año 1906, 1908, ¿no? Había pasado poco tiempo de que Perú había recuperado eh, Tacna. Vamos a seguir. Este es Blasón. Vamos a leerte la primera estrofa, o los primeros versitos, y vas a entender por qué Chocano es Chocano. ¿Ok? Que suena extraño. Y vas a entender también la musicalidad que tiene. Dice, soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgando de un ramaje, con un vaivén pausado de hamaca tropical. ¿No? Los dos versos son determinantes, ¿no? Soy el cantor de América, autóctono, o sea, propio de mi tierra, y salvaje, o sea, renovador. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. O sea, él no escribe por las puras. Yo escribo porque quiero algo, tengo un ideal. Cuando me siento inca, a la historia, cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me dé el centro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Ojo, él no se siente inca y tampoco se siente español, se siente mestizo. Por eso hablo de los dos. Dice, cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol. Cuando me siento inca. Y más abajo dice, cuando me siento hispano, o sea, cuando me siento español, ¿no? Más abajo, mi fantasía viene de un abolengo moro, España, ¿no? Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. O sea, él quiere decir que junta lo español y lo inca, ¿no? Mi fantasía viene de un abolengo moro, España. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. Fundo, junto. Siguiente versitos. La sangre es española, incaico es el latido. Mira qué bonito, ¿no? La sangre es española, pero el latido, ¿no? El latido es incaico. Y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Ahí junta, hay un juego de palabras ahí, ¿no? ¿Pero te das cuenta? Chocano es americanista, él se siente americano. Yo no soy español, soy americano, soy el cantor de América, ¿verdad? Muy bonito el poema para analizar. Por este poema Chocano se hace famoso, se hace muy famoso. Vamos a seguir. Bien, vamos a resolver algunas preguntitas del libro lo más rápido posible. ¿Ya? Vamos, debes tener a la mano tu librito cuando entres al curso de literatura, siempre, por favor. ¿Ok?
Primera pregunta, página 32. Dice, ¿dónde se originó el modernismo? En Chile, 1888. ¿Ya? Se originó en Chile. 2. Escribe el nombre de las corrientes que influenciaron el modernismo. Le influenciaron el simbolismo y el parnasianismo, dos escuelas francesas. 3. Las clases del modernismo son, bueno, vamos a encontrar, según tu librito, ¿no? Hay algunas clases de modernismo, pero vamos a tomarlo como premodernismo, modernismo y posmodernismo. ¿Ok? Premodernismo, modernismo plenamente y postmodernismo. Sigamos. Pregunta número 4. Escribe dos características de Alma América. La más importante, no es que describe el paisaje americanista. Otra puede ser musicalidad en sus versos. Otra puede ser el cosmopolitismo que presenta el autor. Ya te hago tres, te piden dos, ¿no? Trabajando en clase. Primera pregunta. Completa los espacios en blanco. Obra que da inicio al modernismo en el Perú. Alma América, pues, ¿no? Alma América es una de las obras más importantes y con ello abre el modernismo en el Perú. ¿Ya? En Hispanoamérica es Azul de Rubén Darío, pero en Perú, Alma América. El apelativo de José Santos Chocano, ¿cómo le decían a Chocano? El cantor de América, aquí está, en el poemita, ¿no? Blasón. Género y especie literaria al que pertenece Alma América. Género lírico, ¿no? Género lírico y especie poesía, ¿no? Vamos a llamarle así. Podrían ser odas, ¿no? Unas odas. Vamos a seguir. Siguiente preguntita. Fundador del modernismo en América. ¿Quién fundó el modernismo en América, profesor? Bueno, vamos a entenderlo como el que inició, ¿no? Porque una cosa es ser precursor y otra cosa es ser el iniciador. El que inició esto fue el señor Rubén Darío, ¿ya? Así que la respuesta aquí sería Rubén Darío. Obra poética de Chocano. El Chocano tiene varias, ¿no? Por acá lo hemos visto, creo. Obras, acá están, ¿no? Ira Santas, Alma América, Fiat Lux, entre otras. Ordena las letras de acuerdo del recuadro y encontrarás, ¿no? Bueno, ya eso tú lo vas a hacer. Vamos a ver otras. Bueno, lo demás es preguntas para un poquito, ¿no? de diversión. Vamos a hacer las preguntas de la página 34. Página 34, vamos a resolver las preguntitas. Dice, no podríamos considerarla como característica del modernismo. La primera pregunta, no podríamos considerarla, no. O sea, te están pidiendo una falsa. Busca una falsa. Temas exóticos, musicalidad, desinterés por la armonía, palabras llenas de color y sonido, sensualidad. ¿Qué cosa no va? ¿Mm? Sensualidad. Sensualidad refiere no al sexo. Ojo, sensualidad refiere a los sentidos. Las personas confunden eso. Sensualidad de sentidos. Entonces, sí va. Temas exóticos, claro que sí. Musicalidad también. Palabra llena de color y sonido, claro que sí. Desinterés por la armonía. O sea, el poeta modernista no le importaba la armonía. Sí le importaba. Y mucho, ¿no? La armonía de sonidos. Por tanto, la falsa aquí es la letra C. De Cecilia. 2. Corrientes francesas que influenciaron el modernismo. Profesor, ¿qué corrientes influenciaron? Ya hemos visto, ¿no? Al inicio, dos escuelas, el simbolismo y el parnasianismo. Simbolismo y parnasianismo.
sería la clave D del parnasianismo y el simbolismo, ¿no? La D de dedo. 3. Uno de los siguientes autores corresponde al modernismo peruano. ¿Quién corresponde al modernismo? José Hernández, José Marte, Asunción Silva, Rubén Darío. José Hernández es argentino. José Martí es el precursor del modernismo, es importante anotar eso, es el precursor del modernismo en Cuba. Asunción Silva es un poeta colombiano. Rubén Darío es de Nicaragua. Y Clemente Palma es otro al lado de Chocano, peruano. ¿Ya? No te olvides, anótalo por favor si puedes. El, el, el precursor del modernismo hispanoamericano, José Martí, ¿ya? Cubano, él es el precursor. Y Manuel González Prado. Los dos son precursores, se adelantaron al modernismo. Bien, luego dice, obra de Chocano publicada en el año 1906, Alma América, pues, ¿no? Ahí está, Alma América. 4, la B de beso. 5, en el libro de Mi Proceso, Chocano presenta el proceso judicial contra él por haber dado muerte a... Él le dio muerte a un poeta chileno, Federico el Mor. Había envidia de ambas partes, ¿no? Había envidia de ambas partes. Lo va, bueno, le dispara y luego Chocano va a ser asesinado. Toman venganza, ¿no? Dice que él estaba sentado en un tranvía y le van a dar de cuchillazos a Chocano. La venganza, ¿ya? 5, la D de dedo. Menciona las características del modernismo, ya hemos hecho varias, ¿no? Cosmopolitismo, descripción del paisaje americanista, musicalidad, armonía, sensualidad, ¿no? De color en las palabras, construcción de imágenes, etcétera, ¿no? Menciona los temas de Alma América, también lo hemos visto, ¿no? Americanismo, renovación estética, por ejemplo. Menciona las características de Alma América. Menciona las obras de José Santos Chocano que conozcas. Las más importantes, Alma América, Fiat Lux y El Canto del Siglo. Muchachos, bien, con eso estamos terminando. Si tienes alguna duda, algún comentario de esto, ya sabes, házmelo llegar mediante el correo o si no, la próxima clase, que va a ser en vivo, en Zoom, me dices tus dudas. ¿Ok? Espero que les haya gustado y por favor, siempre, siempre con mucha precaución al momento de salir. Se acabó la cuarentena, pero el virus no se acabó. ¿Ok? Cuídense mucho, muchachos. Nos estamos viendo Dios mediante la próxima clase. No se olviden de resolver la práctica, por favor. Buen día.